Para los que no nos dedicamos a medir esto, nos cuesta trabajo un poco entender, yo les pediría que me ayudaran a entender por qué 1,900 pesos. Es decir, ¿por qué no 3,000 o por qué no 1,000? Y de paso les diría, ¿y qué tal si son 1,000, pero además tengo, pues no sé, un ranchito atrás de mi casa y ahí tengo un puerquito o tengo una milpa y pues entre los puerquitos y el maíz de la milpa, pues con eso completo los 1,900? Es decir, ¿cómo se determina eso? Yo creo que podríamos también ejemplificar un poco para ir introduciendo la dimensión de las líneas al mismo tiempo que explicamos esta parte. Agarrar, por ejemplo, la línea de pobreza alimentaria rural. Básicamente lo que nosotros tenemos un poco en referencia a lo que muy bien se mencionaba es, en términos diarios, significa que con menos de 24 pesos tú puedes comer todo el día por persona. Es no decir, puedes comer, o sea, con menos de 24 no te alcanza para comer. Si rebasas los 24 pesos, porque la línea es 23.78 al día, con 24 pesos en el campo, en el ambiente rural, tú ya puedes comer un día. Es decir, nosotros lo que estaríamos esperando entonces es que esa línea alimentaria estuviese especificando que uno es capaz de desayunar, comer y cenar con 24 pesos en el campo. En la ciudad, por persona, con 31 pesos, porque la línea en promedio por día son 30.3 pesos. Más caros los productos. Exactamente. Ahora, un poco lo que las líneas deberían estar definiendo es que, al menos por ejemplo en la parte alimentaria, que es la que acabamos de mencionar muy concretamente, que entonces la gente tiene todos los satisfactores de alimenticio necesario, carbohidratos, proteínas, para poder con esa dieta poder garantizar que tenga la salud. Cuestión que digamos un poco ya abriría una puerta de debate que va en otro sentido, pero un poco las líneas en esencia deberían estar diciendo que yo puedo satisfacer la parte alimentaria, que cuando me voy a la parte de pobreza en capacidades le agrego salud y educación, y que nada más para ejemplificar en la parte rural, podríamos nosotros decir nuevamente que de esos 24 pesos con lo que yo debería de satisfacer mis alimentos, la línea de pobreza con la que se está midiendo diría que con 28 yo tengo también salud y educación. No, pero es un tema de ingreso, o sea, por eso. Yo creo que es muy equívoco lo de los nombres. Yo aquí sí vamos a empezar a poner cosas claras, o sea, que se llamen capacidades. Compartirle al auditorio los tres nombres, ¿no? Se mide pobreza alimentaria, es que no te alcanza para comer. Pobreza en capacidades, es que no te alcanza para comer. Te alcanza para comer, pero no tienes salud, educación y salud. No, ese es el punto. Es un ingreso distinto que en teoría te daría las posibilidades de que a lo mejor tengas para los útiles básicos, pero es dinero y por eso es muy equívoco el concepto. Y el peor es el patrimonial. Puedes o no tener patrimonio y estar arriba o abajo de eso. Entonces, en el mundo se habla de pobreza extrema si no te alcanza para comer y de pobreza o pobreza moderada. Yo digo pobreza secas para que nos quedemos si no te alcanza para tener un mínimo satisfactorio, que obviamente es una convención que hay que acordar en la sociedad qué es, porque si no empiezan todas las discusiones de qué es. Pero diríamos a ese punto quería llegar. Educación y no, techo. Sí, pero no, porque la salud y educación no tiene costo, tienen costo de oportunidad, en fin, la gente puede estar muy enferma y ser rica, o sea, no es el tema, lo que yo digo nada más es, lo que quiero decir es muy equívoco el nombre de capacidades porque te lleva a discutir, bueno, entonces si les falta salud y educación, no señor, es un ingreso, 24, 28, 30 y algo. Entonces vamos a la definición. Es dinero. Propiamente vamos a la definición. Son líneas de pobreza con ingreso. Cuando yo planteo líneas y digo, con esta línea, si no destino todo mi ingreso, como muy bien lo definieron al principio, no alcanzo a tener la parte de alimentación, pero si no está midiendo alimentación, no, está midiendo ingreso. Que reaccionara al planteamiento de Rogelio. Rogelio dice, a ver, 24, 31 y 35 lo que tengan ahí los nombres. Hay una historia detrás de esto, y es que antes se daban estas controversias y se daban a un nivel bastante más agudo y sin llegar a ninguna conclusión. Y efectivamente hubo una convención en el año 2002 de que se iban a establecer a partir de una canasta que originalmente midió INEGI y CEPAL con ciertos contenidos calóricos y que después se expandió para poder contemplar otras necesidades, pues lo que iba a ser la posición oficial respecto a dónde situar la línea de pobreza. Correcto. Esa línea puede no estar satisfaciendo las expectativas, las teorías, los planteamientos de muchas personas, y eso es muy respetable, pero por fin se estableció esa convención
y a partir de ahí podemos tener una medición relativamente comparable de un año a otro. El Coneval está haciendo un esfuerzo por mejorar notablemente esta medición, pero es el instrumento que tenemos. Pero yo Y es buenísimo, el tema es el nombre. Quisiera decir al auditorio, cuando pensamos en pobreza, cuando pensamos los que estamos aquí, los que nos están viendo en pobreza, me parece que el concepto es más o menos claro. Son personas que están en mínimos de subsistencia, mínimos de alimentación, mínimos de vivienda. El concepto puede quedar visualmente incluso muy claro. El problema es cuando lo queremos medir, y lo queremos medir para ver cómo evoluciona ese fenómeno y quererlo mejorar. Cuando lo pasamos al tema de la medición, podemos tener casi igual número de expertos en pobreza e igual número de metodologías de medición de la pobreza. Le podemos preguntar a muchos expertos nacionales, internacionales, de hoy, de ayer, de mañana, cuál va a ser la forma de medir, y estoy seguro que cada quien va a tener el suyo, con razones muy válidas, por cierto. Ahora, la ventaja, nada más quiero mencionar, es que en este método hubo un consenso de un conjunto de expertos de diferentes carreras, géneros, edades incluso, que se pudieron poner de acuerdo en el método, y eso es muy valioso. Es que sí, en efecto, medir la temperatura con grados centígrados o con grados Fahrenheit, la verdad es que a la postre importa poco. La cuestión es que siempre midamos con el mismo termómetro. Así es. Y la idea es que con un mismo termómetro ahora podríamos ser más consistentes, no solo en la medición, sino en las medidas para atacar la fiebre o la... Déjenme irme a corte y regresamos, por lo menos a partir de las últimas encuestas, para hablar, me voy a quedar con la definición de Rogelio, de extrema pobreza y pobreza secas, para hablar de números en estos dos renglones que nos precisen y ahora sí poder ver la película completa a partir de la última encuesta ingreso-gasto. Seguimos en Espiral hablando de la desigualdad y la pobreza en México. Pues este es el Instituto de Estadística, ¿no? Del país, que se encarga de acumular datos para tener todo completo respecto a población y empleo y todo eso. Pues sí me parece importante, porque así tienen ustedes una evaluación general de todo lo que está pasando en el país. El desempleo, los bajos salarios y todo lo que afecta al presupuesto familiar.